Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Saludos, queridos amigos y gran familia de este programa de Vida en Abundancia semanal, un programa semanal. Queremos aprovechar este momento pues para saludar a todos los que nos estén viendo, que tenemos diferentes plataformas a las que nos pueden estar viendo en este día y este hermoso programa que estamos dando comienzo ahora. Saludos a la gran familia de Radio Televisión Vida a lo largo de Murcia, Andalucía. También tenemos que saludar a la gran familia, amigos ya de tiempo de Dinamis Radio en la comunidad madrileña de Madrid, y cómo no, Onda Paz en esa hermosa tierra de Cataluña. Bienvenidos a todos, gran familia que estáis con nosotros semana tras semana en YouTube, y nuestra familia de Río de Vida, gracias por estar ahí todas las semanas. Comenzamos con Vida en Abundancia. Hoy lo vamos a estar haciendo dos chicas, pero no por eso va a ser un programa de mujeres, porque parece que cuando hablan dos mujeres, el programa va a ser para mujeres. Así es que no, nuestro programa de hoy es Vida en Abundancia, como siempre, para todos los públicos. ¿Los públicos, Sandra? Hola, Raquel. Hola. Los públicos, las audiencias, como tú lo quieras llamar. El público, para el público. Hoy voy a estar con Sandra desarrollando este programa y con un tema que creo que es bastante interesante, y es, en principio, ponernos a pensar un poquito a cuál es la diferencia entre nosotros, tal vez, y los cristianos, estos que existían en la época en que la Biblia fue escrita, sí, como los discípulos, los apóstoles, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia que había entre ellos y nosotros? Porque obviamente las cosas que leemos en la Biblia nos cuesta mucho, si somos sinceros, nos cuesta demasiado verlas en este tiempo. Muchas veces cuesta mucho. Por cierto, has dicho que no sabes si va a ser interesante. Va a ser muy interesante. Y no es de chicas, esto va a ser... No, esto no es un programa de mujeres. Esta palabra va a ser muy interesante. Es para todo el mundo, porque creo que son preguntas que nos hacemos todos cuando leemos la Biblia, ¿no? Claro. Todo esto, tranquilos, que lo vamos a basar en la palabra de Dios. Pero es verdad que cuando leemos la Biblia, ¿vale? Una de las incógnitas que nos surgen es, ostras, y todo lo que esa gente vivía, las cosas que hacían y cómo Dios se manifestaba. Hombre, si miramos nuestra realidad, ¿vale? Si miramos nuestra perspectiva, pues tenemos reuniones muy buenas. Y tenemos otras que, puestos a, no sé, en el canon humano, sí, pues por ahí no son tan buenas. Claro. Y que si a veces haces comparación bíblica, claro, tal, dices, ¿qué pasaba allí que hoy no está pasando aquí? Claro, o sea, la realidad es que si Dios está, todas son buenas. Hombre. Eso es así. Y Dios siempre está, ¿vale? La Biblia dice, en donde dos o tres, ahí Dios está. Eso es cierto. Otra cosa es, luego nosotros como humanos, ¿vale? Como la categoría que le ponemos a la reunión también está basada en cómo la vivimos, lo que sentimos, lo que en ese momento sucede. La expectativa, el hambre, la necesidad. Exactamente. Muchas variables. Pero claro, cuando uno lee la Biblia, cada vez que se juntaban, era una bomba, era una revolución. Claro. Hasta el suelo tembló una vez, o sea... Sí, las paredes temblaron. Las paredes fueron, todo, o sea... Claro, o sea, pasaban cosas alucinantes. Pues, señores, no es por echarnos un jarro de agua fría, pero es verdad que, a ver, pues, que no siempre nos pasa. Entonces, viendo eso y leyendo la Biblia, porque, por ejemplo, yo he estado leyendo mucho a Pedro,
¿vale? Y fíjate que creo que me estoy entusiasmando mucho por Pedro, porque todo el mundo habla del apóstol Pablo. Es verdad que es como el escritor más escritor de todos, ¿no? Y todos somos muy fan del apóstol Pablo. Claro. Pero es verdad que yo me pongo a leer a Pedro y me estoy fascinando mucho con Pedro, porque dice cosas muy, muy, muy increíbles. Entonces, en estas semanas que estoy como leyendo más a Pedro que otras epístolas escritas por otros escritores de la Biblia, o leyendo otros evangelios de la Biblia, me estoy centrando como mucho en Pedro, me estoy fascinando muchísimo con lo que Pedro está hablando. Y leía un pasaje, Sandra, en 2 de Pedro, capítulo 1, ¿sí? Los primeros versículos, ¿vale? Y dice, no lo vamos a leer entero, pero tú en tu casa, después de que acabe este programa, o mientras que estás escuchando este programa, te animo a que leas 2 de Pedro, ¿vale? Capítulo 1, versículos del 3 al 11. Puedes empezar desde el 1. Pero el versículo 3 empieza de una manera fascinante. O sea, Pedro empieza a decir cosas en este capítulo que son, yo digo, ya me gustaría a mí empezar un libro que yo escriba, ya me encantaría a mí empezar así. De una manera tan potente. Es que empieza potente, Pedro, es que empieza potente. El versículo ese 3 empieza muy potente. El versículo 3 es fascinante. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. O sea, Pedrito era fuerte. Ya arranca así. O sea, Pedro era un hombre que hablaba de la santidad, hablaba de la vida cristiana con un radicalismo que, en fin, que Pablo por ahí decía, ay, pobre hombre de mí, ¿quién me librará? Miserable, ¿quién me librará? Pero es que Pedro, el tío, dice, a ver, que podemos llevar una vida de rectitud. Que lo tenemos todo. O sea, claro, que Dios ya nos lo ha dado absolutamente todo. O sea, ¿cómo una persona como Pedro puede llegar a decir semejante cosa cuando nosotros andamos justificándonos cada vez que... Ahí estás metiendo un poquito el dedito en la llaga. Claro. Cada vez que tal que sí, no, es que soy humano, no, es que soy somos pecadores. Es que... Sí. Y entonces llega Pablo y dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. O sea, todo lo que tú necesitas para llevar una vida de rectitud, Dios ya te la ha dado. Tú ya lo tienes con tu ser, en tu ser. Claro, el lío es, ¿y entonces qué pasa? Claro, ¿por qué no estamos consiguiendo llevar esa vida en rectitud? ¿Qué pasa? Luego dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. O sea, ya empieza a poner un requisito. Ya empieza a llegar al secreto. Claro, claro. El secretito aquí ya empieza con una palabrita que se llama conocer. ¿Vale? Luego sigue el versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y estas promesas, ojo, hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. O sea, que nosotros tenemos las promesas como para vivir una vida muy chévere. Voy a parecer como el puma, ¿no? Sí, has parecido... Espera, es que esa palabra me encanta. Si es que me tiras de la lengua. Que yo no soy Samuel, y a mí me tiras de la lengua con esa cosa. Escuchas, Camilo, de la palabra chévere, es una de esas palabras latinas que me encantan. Que te gusta a ti. Sí, no, pero nosotros, cada vez que pensamos en las promesas, ¿vale? Es como algo, una posesión que tenemos nuestra para tener una vida fantástica, divina, claro, algo y que superlativa. Me beneficie, las promesas de Dios, algo que me den para mí, para mi beneficio, para mi mejor vida cristiana, también decimos a veces. Mi ministerio, mi destino, mi familia, llamado. Casas, coches, pero resulta aviones. Que según este versículo, sí. Pero claro, también es verdad. Es verdad, verdad. ¿Cuántas veces hemos escuchado Dios me ha prometido un avión?
A mí Dios me promete un avión y me llega, vamos, lo vendo en Wallapop, ¿no? Porque por ahí no se venden aviones. No, pero vamos. No, es verdad, pero es mucho más, Raquel, es mucho más. Es que dice participar de la naturaleza divina. Uf. ¿Y qué hace Dios? Porque si participamos de la naturaleza de Dios, ¿será para hacer lo que Dios hace? Uh-huh. ¿O para disfrutar yo de mí mismo? Claro, es que son preguntitas que a veces cuando leemos la Biblia no nos hacemos, ¿eh? Y que quizá hemos malinterpretado lo que son las promesas de Dios. Y sigue, y escapen de la corrupción del mundo. O sea que las promesas, ¿vale? Primero es para hacerme partícipe de la naturaleza divina, para así poder escapar de la corrupción del mundo. O sea, ya no tanto para tener una vida fantástica, divina y maravillosa, sino para escapar de la corrupción del mundo. De eso que yo digo que estoy atrapado y que me es muy difícil salir. Claro, de eso que pongo 1000 excusas para justificar. Claro, y sigue, causada por los deseos humanos. O sea que si yo uso las promesas que Dios me da para darme cuenta que puedo participar de esa creación divina que Dios me ha dado, yo puedo evitar ser llevado por mis deseos humanos. Claro, es que este versículo da la clave. Hay una forma, Raquel. Hay una forma de no caer. Hay algunos cristianos, bueno, tú lo habrás escuchado también, y cada persona que nos escucha. Qué difícil no caer en esta vida. ¿Quién nos librará? A saber quién se va cuando Cristo venga. Pues no, perdona, yo me voy con Él. Hay que seguir siguiendo los parámetros que nos dice la Biblia y aprendiendo y profundizando. Ahora resulta que a través de sus promesas somos libres de todo eso. O sea, que es que ahora resulta que las promesas sirven para algo más que para lo que muchos... para mi beneficio. Claro, que para lo que muchos hasta ahora hemos dicho. Bueno, y el tío sigue, o sea, de verdad, este pasaje a mí me ha parecido... Dice, en vista, el versículo 5 dice, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. O sea, esfuérzate al máximo por responder a esas promesas. Otra pregunta, ¿cuántas promesas Dios no me ha hecho? Pero como yo las uso para mi propio beneficio, ahí están. Y ya cuando Dios quiera, que se cumplan. Claro, y estoy esperando que llamen a la puerta. Y precisamente porque no me estoy esforzando en responder a las promesas de Dios, es que yo sigo cayendo una y otra vez en mis propios deseos. Yo estoy cayendo una y otra vez en los apetitos de la carne, hablando de manera muy Reina Valera y muy cristiana, ¿vale? Sí. Pero yo estoy viviendo una vida muy limitada ¿por causa de qué? De que es que las promesas, no, Dios me ha prometido profeta a las naciones. Amén. Pero algo tengo que hacer yo. Si me dice esfuércense y no un poquito, al máximo. Pero es que las promesas de Dios, según Pedro, es para que yo no viva sujeto ni limitado por los deseos de mi humanidad, sino que yo pueda hacer posible el plan de Dios, no en mi vida, sino en este mundo. O sea, es que es algo como... No, es para pensar, es para pensar. Este pasaje, por favor, les ruego. O sea, léanlo y empiecen a hacerse preguntas, ¿vale? Porque creo que la Biblia funciona cuando nos hacemos preguntas. Este pasaje es para pararse así, en cada palabra casi. O sea, de verdad, o sea, Pedro es fascinante. O sea, voy a hacer que te enamores de los libros de Pedro. Pero este capítulo dice cosas increíbles. El versículo 8 dice, cuanto más crezcan de esta manera, ahí es el pasaje típico, y a su fe añádanle virtud, y a la virtud, tararara, y añadan amor fraternal, etcétera, etcétera. Y termina el 8 diciendo, cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán más productivos y útiles serán no en el reino de Dios, sino en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez se repite la palabrita, conocimiento. Otra vez. O sea, es alucinante. Porque nosotros queremos ser productivos en la iglesia, productivos en el ministerio, productivos en el reino de Dios, productivos en la obra del Señor.
Pero Pedro dice, en el conocimiento del Señor Jesucristo. O sea, que si yo no me esfuerzo, a lo mejor lo que conozco de Cristo es muy limitado. Y no llega a ser ni productivo ni útil. Hombre, si yo no conozco bien a Cristo, ¿qué productividad puede haber? ¿Y qué utilidad? Quiero decir, a lo mejor sí nos vale para ser, como decía aquella canción, somos un pequeño pueblo muy feliz. O sea, Claro. para mí, para mi beneficio, para mi día a día, para mi familita, para tal. Pero es que el conocimiento de Dios va mucho más allá. Claro. Ahora vamos adelantando porque vamos a ir Sí. desarrollando, que ya lo estamos desarrollando. Mira lo que dice el versículo 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Es que Pedro es Pedro, ¿eh? O sea, yo de verdad te digo, yo todavía estoy con el pasajito este. Es que da para muchas preguntas y para mucho pensar. Es que dice, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Y yo solamente tendría que repasar los versículos de arriba para entonces poder llegar a responder esto. O sea, es una pasada. Dice, hagan estas cosas. O sea, hagan todo lo que hemos hablado, añadir a tu fe virtud, conocer, esforzarme por responder a las promesas de Dios para conocer mejor a Cristo y así, fíjate, conocer a Cristo para así ser librados de los deseos de mi carne. Eso es lo que está diciendo Pedro. O sea, nosotros hacemos guerra espiritual, oramos, echamos demonios, y Pedro dice, hey, si tú respondes a las promesas de Dios, vas a conocer a Cristo de tal manera que tú ya no vas a ser presa de tus deseos de la carne. Yo creo que a veces lo complicamos demasiado, ¿no puede ser? Lo has dicho tú. Lo he dicho yo, ¿verdad? Lo complicamos tanto cuando si vamos a la palabra de Dios es profundo, pero Sí. es sencillo a la vez. Es muy sencillo. O sea, te lo lees así. Dice, hagan estas cosas y nunca caerán. O sea, perdóname, a mí siempre me han dicho que siempre y nunca son mentira, Sí, totalitarismos, ¿vale? sí. Y ahora resulta que en la Biblia dice nunca y siempre. O sea que se puede vivir sin caer. A ver, lo dijo Pedro y era inspirado por el Espíritu Santo. Ujú. O sea, era Dios hablando. Y si está escrita esta frase en la Biblia es porque tú y yo Es que se teníamos puede. que conocer esta frase. Ahora, yo no sé a ti qué te pasa, pero a mí me pasa. Yo cuando leo estos pasajes digo, esta gente tenía que tener algo que yo no tengo. O entender algo que aún no hemos entendido nosotros, no sé. ¿Me entiendes? Yo los miro y yo digo, tenían que tener algo que yo no tengo. He lanzado esta pregunta a nuestra iglesia y la mayoría me han dicho, pues fíjate que cuando yo leo la Biblia y leo este tipo de pasajes me pasa lo mismo. Que pienso que Pedro tenía algo que yo no tenía. O sea, obviamente porque es muy cruel, entonces caer en cuenta que tal vez el problema no es que ellos tenían algo que yo no tengo, porque creo que ellos tenían lo mismo que nosotros tenemos. Tenían al Padre, tenían al Hijo y tenían al Espíritu Santo. Eran ungidos, llamados, escogidos, tenían la salvación, tenían al Espíritu Santo, hablaban tantas lenguas como hablamos nosotros, o bueno, Pablo decía que hablaba más que nadie, está bien. No pasa nada, pero es que luego vino Spurgeon, ¿eh? O sea, no, Pero o Pablo Moody, no le conocía. Claro. Luego Claro. vino... No, pero es verdad que hasta ahí Pablo no. No, pero esto es una broma. Pero me he dado cuenta que no, que el problema no es que ellos tuvieran algo que nosotros no tenemos. La clave la da Pedro. El problema es que ellos conocían y creían de una manera en que nosotros no conocemos, y en consecuencia tampoco creemos. Claro, de una manera que no conocemos y que según el pasaje creo que no estamos dispuestos a esforzarnos Claro. en conocer. Claro, yo creo que ellos, ¿vale?, aprovechaban su vida, ¿vale?, no para ser conocidos, sino para conocer. Uf, qué buena ha sido esa frase. Pues me ha salido ahora. Esa es para escribirla. Mira, esta ha sido Se está así. grabando esto, ¿no? Esto se está grabando y Esa- era un regalito para todos ustedes. Postéenlo Pero qué si importante, quieren. porque en la vida cristiana también pasa.
grandes predicadores, grandes llamados, ministerios ungidos, que amén, que gloria a Dios. Sí, no. Pero ¿y si los usáramos para dar a conocer a Dios en vez de ser tan conocidos? Yo creo que ellos vivían eso. Por eso fueron después tan conocidos. Porque conocieron al que tenían que conocer. ¿Seguimos hablando de ellos a día de hoy? Claro. ¿Se hablará de nosotras dentro de 2000 años? Si el mundo sigue siendo mundo, que yo creo que nos vamos con el Señor antes. No, Cristo viene, eso está claro. Pero los tipos algo hicieron porque seguimos hablando de ellos. Pero yo creo que sí, yo creo que el problema es que nosotros queremos ser conocidos. Y hacemos todo lo que hacemos. Incluso salimos en programas y en redes sociales, que yo les aseguro que no es nuestro caso. Vale. Miren nuestras redes sociales y nuestro número de followers es, ¿vale? Pero ellos vivían la vida para conocer y no para ser conocidos. Y hablaban y buscaban y hacían para conocer y no ser conocidos. Aprovechaban las promesas, como decía Pedro, para conocer y no para ser conocidos. Y eso creo que es la gran diferencia, que marca toda la diferencia. Es una gran diferencia y puede marcar hasta nuestro día a día como hijos de Dios. Claro. Todo lo que hago, todo aquello en lo que sirvo, todo aquello en lo que trabajo, ¿para qué es? Es como reenfocarme y pensar, ¿para qué lo estoy haciendo? Exacto. Fíjate que hay algo que me he dado cuenta, ¿vale? Y es que mucha gente, ¿vale?, tiene a Dios, pero poca gente conoce al Dios que tiene. Y creo que está muy bien tener a Dios, pero creo que lo que nos cambia la vida es conocer al Dios que tenemos. Creo que realmente, y por eso, cuando leo a esta gente, yo digo, Señor, es que no solo te tenían, es que conocían a la persona que tenían. O sea, conocer a Dios es lo que te cambia la vida. Claro, es lo que te lleva a ir más profundo. Que creo que también, que pasaba también cuando Jesús estaba sobre la tierra. Claro. Tanta gente tenía a Dios, Claro. Multitudes, dice en la Biblia, que tenían a Dios. Claro. Pero qué pocos eran los que llegaban a estar cerca de Él y conocerle de verdad. Fíjate que creo que hasta nuestra fe es limitada por causa de lo limitado que es nuestro conocimiento de Dios. Claro, cuanto más limitado es mi conocimiento de Dios, más limitada es mi fe, más limitados son mis pasos, hasta mi oración creo que es limitada. Si de verdad supiéramos, entendiéramos quién es Dios, hasta nuestra oración cambiaría. Fíjate que yo creo que hay cosas que ya ni pediríamos. Que de hecho la Biblia dice, por esto no pidáis, y no paramos, y Señor, sí, o sea, yo creo que hay cosas que no pediríamos y hay cosas que pediríamos de manera diferente. Exactamente. O sea, creo que hasta vivimos una fe limitada, vivimos una relación con Dios limitada por causa precisamente de eso, de que nuestro conocimiento de Dios es mínimo y porque tampoco nos esforzamos. Claro, creo que es eso, que nos conformamos con ir el domingo a la iglesia. Ya está. Nos conformamos con escuchar de vez en cuando un programa de este tipo, escuchamos prédicas. Mira, pues qué bien me siento. Y nos conformamos. Y está bien, porque yo creo que Dios está contigo y que Dios te bendice. Que sí. Pero si entendiéramos que hay mucho más, que Dios diseñó una vida para nosotros mucho más profunda. Fíjate que creo que hasta nuestra vida cristiana se ve afectada. Claro. O sea, yo muchas veces, que creo que será una de las preguntas que también mucha gente que nos esté viendo muchas veces se hará, ¿cómo puede ser que esta persona que se la veía tan integrada en la iglesia, que tan apasionada en la iglesia, y ahora ya ha desaparecido? Y la ves y es como que no, el bajón, la frialdad. No, es que creo que ese es el problema. El problema es que esa gente tenía a Dios, pero no conocían al Dios que tenían. Totalmente. No conocían al Dios que tenían, no sabían el sentido de todo, porque Pablo da una clave, no sé en qué versículo lo has leído. Pedro.
Pedro, perdona. ¿Ves? Si es que Pablo está Es aquí, que ¿eh? lo tenemos ahí, pero Pedro es maravilloso. Es Pedro el que da una clave, pero el enfoque nunca puede ser hacia mí mismo. Si las promesas son para mí, pues amén. Pues qué bonito, pues disfrútalas. Pero si entiendo que son para mucho más, que son para conocimiento, que son para llegar a todo el potencial que Dios tiene para nosotros, o sea, que son para los demás, que es para llegar a mucha más gente, creo que, como dice su palabra, que no caeríamos, Claro. que no nos apartaríamos. Pero cuando me enfoco en lo que yo quiero, lo que yo necesito, pues quiero vivir esta experiencia, quiero pecar, porque el que peca, Raquel, a mí me da mucha rabia la expresión, que también está en la Biblia, pero a mí me da rabia, de caer en pecado. Sí. Porque yo creo que Parece nadie... como que, Claro, voy caminando por el campo, hay un agujerito y ¡pum! Y cae en adulterio. Nadie, por decir un pecado, Sí, claro. Es que es nadie el típico. cae en pecado. Yo decido tomar mis pasos para ir hacia el pecado. Pero si tuviéramos tan claro el conocer a Dios y el para qué son sus promesas, seríamos librados, como dice Pedro. Es que, fíjate, es que las promesas de Dios hablan de quién es Él. Nosotros somos los beneficiarios, Sí. es verdad. Pero esa promesa está hablando de su naturaleza, está hablando de su grandeza. Es como que si yo siempre he creído que los regalos hablan más del que regala que del que recibe. Hombre, es verdad. Claro. Yo soy de esas personas que cuando voy a hacer un regalo me vuelvo loca y empiezo a... ¿Me entiendes? Porque Doy fe. me vuelvo loca. ¿Le gustará? ¿No le gustará? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Y si le añado esto? Porque podría meterle esto. Porque a la final ese regalo habla más de mí que de la persona a quien yo le voy a regalar. Sí. A mí me da mucha rabia esto de regalar tarjetitas. O sea, a mí esto me parece como que... Muy impersonal, ¿no? Sí, muy inhumano. O sea, muy poco cariñoso. Para eso no regalen nada. Eso es en plan, mira, no he pensado nada para ti, pero te voy a hacer un Toma. regalo, toma. ¿Me entiendes? Pero así no son las promesas de Dios. Las promesas de Dios están muy bien calculadas, muy bien medidas, muy bien puestas, de tal manera que las promesas de Dios hablan más de Dios. Y nosotros, como somos tan egoístas, sí, somos los beneficiarios, pero al final parece que también las promesas están hablando de mí. Oh, Dios me ha prometido el profeta en las naciones porque yo soy muy grande y valgo mucho y soy maravilloso. No, esa promesa tú la vas a disfrutar, tú eres el beneficiario. Pero si nosotros hiciéramos como dice Pedro, esa promesa nos ayudaría a conocer al Dios que tenemos, porque ese regalo, esa promesa está hablando más de Dios que de mí. Que de uno mismo. Pero fíjate que cambia el enfoque totalmente Sí. de lo que entendemos por promesas. Pero Sí. totalmente. Pero, y claro, la gente disfruta de lo que es la vida con Dios Ajá. sin llegar a conocerle. Por eso luego una oración no contestada, por eso luego una circunstancia difícil, por eso luego una enfermedad no sanada, Ajá. me separan de Dios. Es razón suficiente para Un caer. problema con un hermano en la iglesia, me han echado del trabajo, o fíjate, Señor, si me dieras un coche, si me dieras un trabajo, te da Dios el trabajo, te da Dios el coche y desapareciste de la iglesia. ¿Cuántas veces? Cuando tú le dijiste, así iría, así podría ir, ya no tendría que coger el tram ni el bus, ni ya así estaría siempre. Te lo da Dios y entonces lo usas para irte el domingo a la playa, para... Claro. ¿Me entiendes? Y vale que no podemos hablar mal de eso, pero yo voy a hablar mal de eso. Vale que no, pero aquí se habla. Sí, porque me parece, perdona, cuánto conocemos a Dios. Pero es así, ¿eh? Pero volvemos a lo mismo. Tomaste lo que Dios te dio para ti. Claro. Tomaste ese coche, tomaste ese trabajo, tomaste lo que sea que le estamos pidiendo a Dios para ti. Y es que vivir una vida cristiana es mucho más que eso. Sí. Es un enfoque totalmente distinto. Y ojo, reitero, y tú lo acabas de decir, creo que Dios te va a bendecir, vas a ser feliz en Dios. Cuando Cristo venga, pues seguramente te vas con Él. Pero ¿no será que hay mucho más que podemos llegar a vivir? Claro. Claro que luego se plantea otra pregunta. ¿Cómo creer a alguien que no conoces? Uf. Es muy difícil creer a alguien que no conoces. Por eso, ¿vale? Cuando Dios dice cosas, cuando Dios nos habla cosas, cuando Dios nos pide algo, es muy difícil creerle. Claro, y es ¿Cómo muy le voy difícil a creer obedecer. si no, claro, pero ¿cómo? Si no le conozco.
O sea, ¿cómo si no sé cómo Dios piensa? Vale que la Biblia dice que el pensamiento de Dios es muy amplio y que nunca llegaremos a conocerle, pero hombre, si nunca empiezas, ¿vale? Pues muy Claro. difícilmente, ¿vale? Yo sé que no voy a conocer el todo de Dios y eso es lo maravilloso. No conocer el todo de Dios porque me ayudará a seguir buscando a Dios y a Claro. querer conocerle más. O sea, es genial. Pero sí voy a llegar a conocer muchas más cosas, cómo habla, cómo no habla, Exacto. cómo se mueve, cómo jamás Dios se movería. O sea, es que el diablo nos la escuela, pero por todos los lados. Pero por porque lo mismo, no conocemos a exacto, Dios. por necios, por brutos. O sea, ¿cómo yo puedo atribuirle a Dios cosas que si yo le conociera, sabría que es imposible? Es imposible que Dios haga eso. O sea, es imposible que Dios me envíe una enfermedad. Es imposible. ¿Y cuántas veces han escuchado barbaridades así, eh? O sea, es que es imposible. Es imposible que Dios no esté cerca mía. Es imposible que Dios no me bendiga. Es que es imposible. Es que aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y nos lo conocemos muy bien. O sea, lo hemos aprendido de memoria, pero no lo hemos pasado en nuestro corazón. Sí. Entonces, si conociéramos a Dios, conoceríamos sus límites, conoceríamos, como tú decías, cómo habla, pero si no le conozco, ¿cómo le voy a creer? Y ahí viene el engaño y el caer. Y el, como decías antes, gente Claro. que parecía que estaba integrada y fiel en la iglesia y ya no está. Y la mente se llena de preguntas. ¿Y qué pasó? Y si encima es gente que tú tenías cerca y también se llena Sí. hasta de condenación. Y pude haber hecho algo, Sí. pero no se trata de eso. Se trata de que esa persona no quiso esforzarse en conocer a Dios. Y llegó el momento duro, porque el momento duro y difícil creo que nos llega a todos, Es que Raquel. pero, a ver, nos pasa a todos porque creo que así tiene que ser. Y es que Dios no nos prometió que no fueran a llegar momentos Pero difíciles. si le pasaron a Jesús estando en la tierra. Exacto. Sí que nos prometió que Él iba a estar en esos momentos Claro. difíciles, pero no que no llegaran. Y el momento difícil llega. Y ahí es donde se ve, como decía Pedro, analízate Claro. si eres o si no eres. Ahí es donde se va a ver. Claro, es que yo, fíjate que creo que como respondemos a las circunstancias y las actitudes que tenemos frente a la vida, hablan de cuánto conocemos a Dios y de cuánto le creemos. Totalmente. O sea, yo estoy completamente Totalmente. convencida de que nuestras actitudes y nuestras acciones hablan de cuánto conocemos y hablan de cuánto creemos a Dios. Pero totalmente. Porque fíjate, creo que uno se puede permitir la licencia de llorar, de que le duela, de sentirse mal. Pero creo que cuando conoces a Dios y crees a Dios, jamás la duda tiene cabida en tu corazón. Claro, es que el momento de pesar, O sea, de parece llorar... como que... Pero fíjate que nos han dicho, no, si es que es normal que tengas dudas. No, no es normal. Es que claro, hay cosas de las Si que yo tú jamás... conoces a Dios y por causa de que le conoces, obviamente le vas a creer. O sea, yo conozco a mi marido en la medida de que se puede conocer. ¿Ves? Si es que ni entre nosotros llegamos a conocernos 100%. Claro. Yo sé que hay cosas que Samuel... Qué maravillosa estoy. Estoy yo, nunca haría. Claro. Y sé que sí que hay cosas que él sí haría. También sé que cuando Samuel dice algo, lo va a hacer. Porque lo va a hacer. Le conozco. Claro. Y como le conozco, cuando él dice tal cosa, le creo. Ujú. Le creo, porque el tío lo va a hacer. O sea, sé que lo va a hacer. ¿Cuándo lo vaya a hacer? Cuando pueda, pero lo va a hacer. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso a mí me ayuda a que cuando viene una circunstancia o viene tal, yo me siento segura. Pero cuando no sucede eso, cuando yo dudo, ¿vale? Se te mueve el piso. Algo está pasando en mi relación. Ajá. O sea, algo está pasando en mi relación. Entonces, pero como hemos normalizado algunas cosas, hemos normalizado la duda, hemos normalizado tantas cosas, ni siquiera nos cuestionamos en ese momento tan crucial qué está pasando
con mi fe? ¿Qué está pasando con mi relación con Dios? ¿Qué está pasando con mi conocimiento hacia Dios? Con lo que estoy creyendo de Dios. ¿Qué está pasando? Porque como lo hemos normalizado, es que es normal que dudes. Mira el problema que estás pasando. A ver, yo puedo dudar de cosas, yo qué sé, de la vida. Voy a decir algo muy básico, pero puedo dudar de qué voy a comprar hoy o qué no voy a comprar. Vale que la vida no es tan básica. Pero no puedo dudar de mis cimientos, de mi fe en Dios. ¿Por qué se duda? Claro, se puede mover el mundo entero alrededor, puede haber una tormenta, se puede llorar, se puede pasar momentos de dificultad, pero si el suelo, si el cimiento se mueve, ahí es cuando muchas preguntas tengo que hacerme. Claro, pero tristemente como no las hacemos, nos pasa la vida por delante. Que es lo que acabas de decir. Jolín, yo conozco gente que de un momento para otro se han caído al infierno, ¿vale? Porque se les ha abierto el infierno y... O sea, una cosa loca, pero bárbara, que yo digo, oh, Dios mío, ¿pero qué le ha pasado a esta persona de repente? Y ahí la tienes. Claro. Firme que firme. Y ahí la tienes, orando y alabando al Señor. Y ahí sí llora, claro que llora. Claro. Sí que lo está pasando mal. Claro. Sí la ves triste. Porque creo que eso sí es normal. Claro. Pero dudando, pero retrocediendo, pero deteniéndose, pero ni un poco. Claro. ¿Quién ha provocado esa situación? ¿O quién ha provocado esa estabilidad? Esa persona. Esa persona que se ha esforzado en conocer a Dios. Claro. Entonces es como que yo sí que creo que Dios es el que se da a conocer. Por supuesto. Yo sí que creo que Dios es el que entabla la conversación con nosotros. Pero que la conversación siga o no, de tal manera que tú seas capaz de conocerle o no, eso es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Creo que Dios siempre está disponible. Yo estoy a la puerta y llamo, dice la Biblia. Claro. Pero es mi decisión abrir la puerta y entablar una conversación con Él. Luego, tener unos cimientos firmes es mi decisión. Y esos cimientos van a hablar de conocimiento de Dios y van a hablar de fe. Pero es mi decisión, ¿eh? Claro. O sea, como dice la Biblia, hacer tu cimiento en la roca o en la arena es asunto tuyo. Ahora, perdona, no es lo mismo hacer un agujero en un trozo de arena que hacer un agujero en la roca. Para nada. O sea, no es lo mismo, pero eso no lo puede hacer Dios. Lo tenemos que hacer nosotros. Es que, claro, hay tanto que vivir en Dios, pero Dios también nos da a nosotros el ¿quieres? Claro. ¿Quieres profundizar? ¿Quieres conocer? Y ahí es donde Él se hace accesible. Ajá. O sea, yo creo que ahí en esos momentos es donde Dios se hace muy accesible. Claro, pero es nuestra decisión querer profundizar, querer taladrar la roca o coger una palita de estas de juguete de los niños y cavar en la arena. Es nuestra decisión finalmente. Fíjate que yo creo que hay cosas que Dios ya no tendría que estar haciendo por nosotros. Porque ya le conocemos. Y como le conocemos hay cosas que Dios no... Pero Dios tiene que seguir haciendo las mismas cosas una y otra vez. Y creo que por eso no experimentamos lo que leemos en la Biblia, pero por otro lado, por eso nunca se manifiesta la promesa de cosas que ojo no vio ni oído nunca oyó. ¿Por qué? Porque Dios tiene que estar repitiendo una y otra vez. Si de las cosas que vemos estamos dudando, ay Señor, ¿cómo nos va a dar las que no vemos? Y fíjate que yo creo que estancarse en la vida es vivir todos los días lo mismo con Dios. Pues sí. Creo que eso... Y ahí es donde te estancas, ahí es donde llega la pregunta, es que no crezco, es que parece que me he detenido. Claro, es que Dios todos los días tiene que estar haciendo lo mismo. Cuando conocerle a Él te llevaría a que ciertas cosas ya las tuvieras tan superadas, ciertas cosas ya las tendrías tan asumidas, que Dios no las tendría que seguir haciendo por ti. Entonces podrías ir a esas cosas nuevas que ojo no ha visto, ni oído no ha oído. Y eso nos pasa a todos. Cada día la misma oración, Sandra. Cada día la misma entrega. Cada día la misma necesidad. Cada día hasta lo mismo le damos a Dios.
exacto. Bueno, a ver, hoy me toca darle a Dios esto, ya sea en lo que sea, en el área de cada uno, en servicio, en el culto al que vayamos, en el servicio al que vayamos, y le entregamos cada día lo mismo y lo mismo. Claro. Hasta, ojo, hasta nuestra intimidad y hasta nuestra vida de santidad. Claro. Hasta aquí es donde te entrego, Dios. Y creo que además vivimos siempre tan necesitados de tantas cosas que la necesidad de Dios se ha quedado en un segundo plano. Cuando a quien tendríamos que necesitar es a Jesús, porque con Él Ya todo está. lo tendríamos por añadido. Pero nosotros buscamos el añadido para encontrarnos con Él. Y encontrándonos con Él tendríamos todas las añadiduras. O sea que vamos del revés. Siempre. Nuestra mentalidad es del revés. Yo quiero que Dios me dé la añadidura para entonces conocerle, saber que me ama, saber. Por eso digo, vivimos siempre lo mismo y hay cosas que Dios no tendría ya que hacer por nosotros, porque conociéndole a Él, teniéndole a Él, sabríamos de sobra que tenemos todas esas añadiduras, pero queremos las añadiduras para entonces saber que Dios, que Jesús está de nuestro lado. El mundo al Y revés. vivir así es vivir sin fe. Claro, Porque la fe es la certeza de lo que no se ve, dice la Biblia. Pero a veces queremos vivir primero viendo y luego haciendo. claro. Fíjate que creo que nuestras prioridades o nuestras necesidades más bien, nuestras necesidades siempre van a hablar de nuestras prioridades. Entonces, ¿qué necesitas? Porque igual hoy tu respuesta no es a Jesús, pero necesito el milagro de Jesús. Pero no necesito a Jesús. Y parece como la pescadilla que se muerde la cola, pero en la intención está la prioridad. Cuando yo digo, claro, es que sin Jesús no hay milagro, entonces finalmente, claro, necesito a Jesús. No, pero lo que tú quieres es el milagro. Claro. Si pudiera haber milagro sin Jesús, te quedarías con el milagro. Pero es cierto que la necesidad siempre habla de la prioridad, pero creo que las prioridades hablan de la madurez. Mis prioridades van a hablar de mi madurez. ¿Por qué? Porque mis necesidades han cambiado. Entonces van a hablar de mi madurez y obviamente mi madurez va a hablar de mi fe. Es que todo va de la mano. Está Claro. clarísimo. Entonces creo que tenemos que empezar a caer en cuenta de una cosa, que pedimos mucho. Pero como dice la Biblia, es verdad, pedimos mal. Y pedimos mal, ¿por qué? Porque es muy fácil pedir. O sea, es súper fácil, porque como pedir depende no de mí, ni de mi esfuerzo, sino de lo que Dios vaya a hacer, pues Claro, dame. ahí me largo yo a pedir. Pero ¿sabes qué? Creo que muchas veces, o creo que siempre es así, Dios no responde a lo que pedimos, Dios responde a lo que creemos. Esa es muy buena también, ¿eh? Hombre, y es Gracias. que si Dios respondiera a todo lo que pedimos, Sí, yo no sé qué sería de nosotros. ostras. Y como es fácil pedir, perdimos hasta Dios sabe qué. Lo más grande. Pero ¿cuánto de lo que pedimos lo estamos creyendo? ¿Cuánto de lo que pedimos de verdad lo estamos creyendo? Porque eso va a hablar de cuán maduro yo soy. Y si yo soy maduro, yo tengo la capacidad para sostener la respuesta cuando la reciba. Eso es. Entonces, creo que tenemos que empezar a darnos cuenta, no tenían nada diferente. Lo que tenían era que conocían, y porque conocían se mantenían cerca, y porque se mantenían cerca vivían cosas que necesitamos empezar a vivir. Entonces, es verdad que solo nos mantendremos cerca de Jesús el día que decidamos conocerle, porque es cierto que cuando le conozcamos, más querremos estar con Él. Y creo que eso era lo que esa gente tenía y nosotros no tenemos. No era que su Jesús era más grande que el nuestro, era que ellos le conocían tan bien que era imposible que ni el mismo infierno les moviera y les separara de lo que conocían. Y por eso vivían lo que vivían. Cada día cosas increíbles, porque es que sus prioridades eran diferentes, Sí. sus necesidades habían cambiado y en consecuencia tenían una fe, creían de una manera que tristemente nosotros no podemos creer. Así es que creo que es momento
de terminar este programa, porque creo que ya llevamos mucho tiempo hablando, pero sí es verdad, ¿vale? Que creo que tenemos que empezar a plantearnos eso. Sí. Es verdad, todos tenemos a Dios, pero ¿cuánto le conocemos? Porque la diferencia no la va a marcar lo que tengas, sino lo que sabes, conoces, lo que tienes. Eso es lo que marca la diferencia. Así es que oramos. Oramos. Voy a hacer lo que Samuel me hace a mí. Ora, Sandra. Gracias, Samuel, y gracias a ti, Raquel. Claro que sí, un gusto. Señor, gracias porque hemos sido expuestos a tu palabra, Señor, hasta nosotras que estamos hoy aquí y cada persona que se haya podido conectar a este programa. Señor, que podamos aceptar el reto, Señor, la decisión, la firme decisión de esforzarnos en conocerte cada día más, Señor, porque sí se puede vivir sin caer, sí podemos llegar al día que tú vengas, Señor, y permanecer firmes en tu presencia. Señor, danos la determinación, la valentía, Señor, el inconformismo para poder buscarte cada día más, para poder buscar cada día más en ti esas profundidades y llegar a conocerte. Gracias por tu palabra, Dios, permítenos vivirla en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermosa familia de Vida en Abundancia, nos vemos la semana que viene en otro programa fantástico, fabuloso. Dios les bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en Abundancia.